¿Nos volvemos a encontrar en el mismo lugar? Usted sabe, padre, yo estoy todavía un poco eclipsado de la charla anterior. ¿O te está por borrar? Y tal vez eso también. Hoy por hoy creo que lo más fácil se busca es borrarse, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas. Pero estoy un poco eclipsado todavía con eso porque me pareció tan linda esa imagen que usted hizo para referirse a Dios y al problema del hombre hoy que cada vez se endiosa más a sí mismo. Y yo pensaba, me quedaba una pregunta por hacerle, ¿no será que para parecernos a Dios destruimos cada vez más al hombre? Mirá, algunos creen esto como que Dios y el hombre son competidores. ¿Gana uno o gana el otro? No. Y Dios gana cuando, ya decía un teólogo creyente del año 200 y algo, la gloria de Dios es el hombre lleno de vida y dignidad. Qué lindo. La gloria de Dios, Él es su gloria, es el hombre, que es la obra más hermosa que hizo. No lo pudo hacer mejor, ¿o no? Yo como padre lo entiendo. El triunfo de mis hijos, el que ellos estén en el buen sentido, ¿no? De verlos felices, es la felicidad nuestra de padre. Claro, y por eso en la Biblia Dios se lo designa como el Dios que es Padre. No es emperador, no es presidente, no es poderoso ni rico. Dios es Padre y te ama. Pero es claro, hablábamos del eclipse de Dios el otro día, ¿no? Que charlábamos. ¿Qué te parece? ¿Dios es evidente o hay que buscarlo? Yo creo que, por lo menos, de acuerdo a la fe, hay que buscarlo siempre, ¿no? Hay que hacer un camino, hay que estar en la búsqueda siempre de Dios. En la búsqueda, y el profeta Isaías dice, nuestro Dios es un Dios escondido. Como que Dios estuviera jugando a la escondida con el hombre. Es un Dios no cómico, pero de buen humor. Tenemos que buscarlo para encontrarlo en la naturaleza, la creación, las flores, el firmamento, el silencio, o en la sonrisa de un niño, sobre todo encontrarlo en el ser humano. Y eso tal vez lo tomaremos en algún momento. ¿Cómo es el rostro de Dios? Nadie lo vio, eso lo dice la Biblia. Ya nadie vio nunca a Dios. Y entonces, ¿cómo puedo creer si nadie lo vio? Es que Dios se esconde, o se escondió al comienzo detrás del rostro de cada ser humano. Cada ser humano. Por eso va a decir la teología, y nosotros con el alma, Jesús es el rostro humano de Dios. A su vez, Jesús es el rostro divino del hombre. No estoy haciendo un juego de palabras, Una gran verdad. Jesús es el rostro divino del hombre. Dios no se hizo igual a nosotros, pero nosotros tenemos que hacernos igual a Él para ser hombres, ser humanos, el rostro humano de Dios, y para ser el rostro divino en carne humana. Claro, esto está dentro del misterio que llamamos, pero más que misterio, la Biblia suele hablar siempre del designio de Dios, los designios de Dios, que no es lo mismo. En terminología moderna decimos más bien el misterio de Dios y el misterio del hombre, porque nunca llegamos al fondo de lo que es el hombre, el ser humano. Porque las demás cosas son playitas, no tiene interioridad. El ser humano tiene todo un mundo interior
que no puede decirse a sí mismo, ni nunca lo conocemos del todo uno a otro. Decimos a veces superficialmente, fulano tal, yo lo conozco como la palma de mis manos. Y mirá, debe estar bastante sucia la palma de tus manos, porque no. Sí, sí. Nadie conoce a fondo los sentimientos, las reacciones, las angustias, la soledad. Ni a los hijos que uno convive, está todo el día con eso y uno se preocupa, no alcanza a conocerlos. Siempre, cada día es un misterio que se renueva. Se va renovando todos los días y tenemos que admitirlo, por eso la sorpresa. Cada amigo, cada ser humano, si es un misterio de sorpresa. Me sorprende todos los días un amigo, un ser querido, mi padre, mi madre o tu hijo, sorprenden con su salida, no solamente porque es un genio, sino porque lleva adentro un misterio que se va manifestando de a poco, no todo de golpe. Hay muchas imágenes de Dios, hay imágenes del hombre también. Creo que la última vez algo dijimos, imágenes del hombre. Si vos pensás que el hombre es nada más que tantos kilos de carne o de hueso o de una imagen de belleza morfológica. Le agregamos siliconas ahora para ahora con eso. Silicona, bueno, ahora con la silicona, tantos kilos de silicona, no sé cómo. O la expresión de Atahualpa Yupanqui que me gusta tanto. El hombre es tierra que anda. Tierra, pariente de la tierra, mi hermana tierra, mi madre tierra, Pachamama. Pero que anda. No solamente que camina con las piernas, también camina con su inteligencia, con su amor, descubriendo la vida, proclamando la vida. Eso es el hombre. El único que puede decirse su angustia, y ahora sí, yo creo que sí, más que nunca, se habla de la soledad, de la angustia, de la desesperación de vivir, de la depresión, de la gana de vivir, el gusto de vivir. Hay mucha gente que ha perdido el gusto de vivir, que es únicamente un problema del ser humano. Y que a veces lleva al suicidio. Porque si no tenemos gusto de vivir, de saber, de amar, de la amistad, ¿y qué gusto tiene la vida? Cuando no tiene más gusto, desabrido, ¿para qué vivir? Sentido, ¿para qué vivir? Pero es el único ser, el ser humano, el que pierde el gusto de vivir. Yo no creo que haya ningún animal que pierda el gusto de vivir, ni se suicide libremente, voluntariamente. Vio, padre, que últimamente, sobre todo entre los jóvenes, se da más esto terrible que es el suicidio, ¿no? Sí. Pero esto es porque nos vamos transmitiendo lo que es la sabiduría, el gusto de la vida y del Dios de la vida. Pero si yo soy nada más que un accidente, y existo por un accidente, no hay un por qué ni un para qué, aunque sea la diosa razón, pero yo no tengo razón de existir. Mirá, yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué pasó? Hace un tiempito estábamos, cada rato se oía la televisión, la radio, la famosa máquina de Dios, que allá entre Suiza y Francia, 20 kilómetros, que era un circuito bajo tierra. Sí, bajo tierra. ¿Qué quedó eso? Porque querían descubrir... Creo que se eclipsó, padre, usando el término que estamos, porque se rompió. Se rompió la máquina porque esa. Parece que no era la máquina de Dios, era la máquina del hombre nomás. Entonces se rompió. No se habla más, ¿eh? Ningún medio se ocupa, por lo menos yo no he leído. Pero había pilas de científicos ahí ocupando toda su inteligencia. Y de varias partes del mundo. Ajá. Se eclipsó. Porque se eclipsó o se apagó el todo. Porque el eclipse siempre es momentáneo, por un tiempito, después... No se dijo más nada, por lo menos. Mira, yo me llamaba la atención porque la verdad que como no estoy tan al tanto de todas las cosas, de las novedades, o será que hay otras novedades que prevalecen
sobre una parodia. ¿Saben por qué? ¿Sabéis? Porque la máquina de Dios, los científicos, llamados científicos, preocupados por reproducir el origen del mundo, ¿no? Así era. El origen del cosmos. Cómo nació el cosmos, porque prescindiendo de Dios no tenemos, pero tampoco tenemos que... la Biblia comienza con el Génesis, la creación, el origen del mundo, pero no es una narración histórica ni científica. El otro día una periodista dice, ¿cómo voy a creer en el Génesis y la creación? Hay blanco y hay negro, y según la ciencia no se puede de negro a negro, africano a blanco, y ni de blanco a negro. Digo, no sé, eso no sé. Pero en la Biblia no se narra en el Génesis la creación como un hecho histórico, sino simbólico para decirnos, toda la creación procede de manos sabias con un designio. Y la cumbre de esa creación, la parte culminante, no es el Everest ni la Aconcagua, sino que el ser humano. Cuerpo y alma, y hombre y mujer, y con el sexo incluido, que Dios le puso la vida en sus manos para reproducirse y procrearse, y construir un mundo de humanos, y no de salvajes o de crueles. Digo, pero no, tenés que volver, digo, tenés que leer, aprender a leer la Biblia. Como si leyera el diálogo de Platón, así, pero es un imbécil este Platón. Era un gran filósofo, creador de la filosofía, del pensamiento, 4 o 5 siglos antes de Cristo. Ojalá tuviéramos pensadores ahora del estilo, de la magnitud de un Platón, Aristóteles, Parménides, tantos. Ellos tuvieron cantidades. Se ha perdido eso, ¿no? No, no hay pensadores casi. Mira, yo no es que me quiera denigrar al hombre moderno con sus grandes conquistas, pero a lo mejor llega a la Luna, llega también a Marte, a cuantos otros, pero no llega a admirar las cositas de todos los días, como el niño que se queda embobado. Se quedaba, por lo menos ahora se queda ante el internet, las maquinitas, todo esto. La compu. Y se aburre. Y se acaba aburriendo, aturdiendo, la famosa compu. Pero no es capaz de quedarse mirando el caminito de hormiga, o una flor, las partes del flor, o la majestad del firmamento, el estrellado, a la noche, no, capaz que nunca vio el amanecer, porque la compu lo hace acostarse muy tarde, o el televisor. Pero los adultos un poco lo vamos arrastrando a esa vida también, sin admiración ante la naturaleza, las cosas simples de cada día. Claro, sí, las cosas simples de cada día, y ahora yo te dije el misterio del hombre, de Dios, pero hay un sentido, en la Biblia casi nunca habla del misterio, habla de los designios de Dios. Todo tiene un proyecto, un plan, cuyo final lo conoce Dios. El comienzo, Génesis, está en manos de Dios. El final, el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis no es símbolo de destrucción, de terror. Ahora se dice, esto es apocalíptico, parecía aquí un tsunami. No, es el triunfo del amor, de la vida por sobre el odio, los poderes, la riqueza. El libro más lindo. Incluso algunas sectas o religiones, que se dicen religiones, dicen, bueno, se está cumpliendo el Apocalipsis. Claro, como símbolo de destrucción, de terror, de muerte. Es todo lo contrario, es el libro de la esperanza. No, ahora no vamos a hablar muy largo de esto, pero estos son los designios de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en el sentido moderno, dice el misterio, lo que todavía no lo vamos a explicar. Todavía. Eso es misterio, o lo imposible, por ejemplo, matemático o geométrico. ¿Cómo lograr hacer un círculo cuadrado? ¿Es posible un círculo cuadrado o es una contradicción? No, un misterio. No es misterio, es una contradicción. Los designios de Dios
La creación, después viene la historia bíblica, el pueblo de Dios, que van hablando los profetas, vinieron las desgracias, sí, la esclavitud del pueblo judío en Babilonia. Después aparece un Ciro que no era judío, era persa, que les da la libertad y le da la posibilidad de volver a su tierra, construir de nuevo su patria. Y la Biblia lo llama ungido de Dios, pues, habitado por Dios, ese Ciro, profundamente humano. Y en medio de todas esas angustias que vivía ese pueblo, los profetas le van diciendo, Dios está allí. En esa historia de dolor, de idolatría que ustedes fueron construyendo sin Dios, ahí está Dios reconduciéndolo para construir una nueva historia de hermanos, y no de guerras entre tribus o de clases, hoy diríamos las clases sociales, pobres, ricos y qué sé yo. Ahora veo, padre, que nosotros normalmente no sabemos ver cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, la presencia de Dios. Al contrario, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿O por qué permitió esto? Y nos enojamos y pataleamos contra Dios por ese motivo. Claro. Y sabemos descubrir a Dios presente en esa historia también. También en la historia de dolor. Y los profetas le van diciendo ahí en el dolor, en las lágrimas también está Dios. Y tenés que descubrirlo. Cada vez más fácil es descubrir o presentar a Dios. Tal vez hablemos algún día también de las religiones o movimientos religiosos milagreros. Son todos milagros para que crean en Dios. ¿Necesito milagros para creer en Dios? ¿Es Jesús era un milagrero? Para nada. Para nada. Jesús hizo algunos milagros, pero no hizo. Y dice especialmente, San Marcos, estaba en su patria, en Nazaret, su pueblo, y no pudo hacer ningún milagro porque no tenían fe. No pudo, no dice no quiso. No pudo hacer ningún milagro porque no tenían fe. Y no le hizo milagro para que crean en él. Si no tenían fe, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que puedo curarme? Y siempre le va a decir cuando cura alguna, dice, tu fe te ha salvado. No dice, mira yo, viva Dios, yo soy el enviado de... Nunca, con esa discreción de Dios en la historia. La discreción de Dios en la historia no apareció para aplastar a los impíos, como decía en la Atlántida. La historia de Dios, en tu historia, para vos, en mi historia y en nuestra historia hoy, con sus alegrías y también sus grandes problemas. Claro que las angustias, cuando el hombre es menos humano, está más borrada la presencia de Dios, porque Dios no tiene otro rostro más que el rostro humano para presentarse. Pero justamente, como dice Pablo por ahí, que la debilidad del hombre, el dolor del hombre justamente es cuando Dios es más fuerte, cuando es más presente, y significa, ¿no? En la vida de uno. Ahí, mirá, te voy a leer, estaba leyendo hasta acá. Pablo les habla ahí a los corintios. Los corintios era una ciudad importantísima, portuaria. Había de toda la religión y de ciencia ahí, hacían alarde de su sabiduría griega. Y había muchas divisiones entre ellos. Espérate que me lo... No, acá. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Te voy a leer una partecita, porque nadie suponía que Dios estaba en Jesús muerto en la cruz. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entenderlo? Y también que Dios estaba allí. Y los buscadores, los de ciencia y de poder, dijeron, yo creo que nunca los que crucificaron a Jesús ese Viernes Santo
nunca estuvieron tan felices como esa noche. Hemos triunfado sobre el blasfemo, revolucionario fastidioso. Ni se le imaginó que podría aparecer de nuevo este hombre tan molesto y tan insignificante, sin ningún poder, ni poder religioso, porque no tenía una religión para ampararse, sin dinero, sin ejército, sin estructura, diríamos sin estructura, hoy diríamos, sin estructura, sin ninguna institución. Él fue, pero se apoyó ¿en quién? ¿En los poderosos? Se apoyó en la sabiduría griega. Se ve que él conocía también la sabiduría griega, conoció. Bueno, dice acá, te leo un poquitito nomás, después lo comentamos si querés, si tenemos tiempo hoy. El mensaje de la cruz es una locura para los que no creen, pero es la fuerza de Dios, porque está escrito en la Biblia, en el profeta Isaías: destruiré la sabiduría de los sabios, hoy diríamos la ciencia de los sabiosos, ¿no? Y rechazaré la ciencia de los que se creen dueños de todos los misterios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre dueño de todo, razonador sutil? Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados a la fe. Entre ustedes no hay grandes sabios. Piensen, juzguen según el Espíritu de Dios. Bueno, y le va diciendo la sabiduría de Cristo crucificado, vuelve a repetirlo, es locura para los judíos y estupidez para los griegos, los sabios. Pero para Dios es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los sabios. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. La debilidad de Dios, ¿y quién más débil que Jesús? No tuvo ningún sostén de ninguna clase para combatir ni para pelear, ni las elecciones, ni nada. Por eso la figura de Jesús, yo te digo, para mí, la figura de Jesús es lo que me salva de la incredulidad del hombre. Sigo creyendo en el hombre porque creo en el hombre, en el rostro divino del hombre Jesús y en el rostro humano del Dios Jesús. Si no estuviera Él, yo dejaría, por lo menos pondría entre paréntesis en un eclipse completo de Dios y del hombre por mucho tiempo. Lo que pasa es que nos demostró realmente Jesús lo que es Dios y lo que es el hombre, ¿no? Ese proyecto hermoso de Dios, conclusión de proyecto. Sí, en ese designio de Dios. Es un designio que Dios conoce. Ahora también estamos en una historia que a veces decimos no tiene ni pie ni cabeza. Y que los otros días hablábamos, ¿se acuerda de nuestro encuentro, padre? Que decíamos, sí, todo, la gente lo ve todo negativo, todo mal, como que todo va para terminar mal. Todo va para el cataclismo, para el hoyo. Y no, porque aquí está embarcado Dios. Dios está embarcado en el mismo barco que nosotros. Y no va a dejar que todo acabe en un cataclismo, en un tsunami. La historia, nosotros estamos construyendo esta historia, somos responsables, no es un destino fatal. Protagonista de la historia es cada hombre, cada humano, la sociedad viviendo en conjunto y Dios. El que no va a fallar es Dios, no va a fallar porque tiene un designio, es decir, un final que Él conoce. Yo no lo conozco, pero me fío de Él.
de su poder y sabiduría. Me acuerdo lo otro que dice Jesús por ahí: te alabo, Padre, porque descubriste estas cosas a los humildes, a los pequeños, y no a los sabios, a los sabiondos, a los que se creen dueños y poderosos. Sí, eso. O sea, por eso me gustaría, así como una invitación, porque como esta charla la van a conocer otros, una invitación a la gente a sentirse así, como pequeño, para saber que también Dios puede descubrir a través de ellos muchas cosas, su riqueza, su sabiduría, que nadie se sienta poca cosa ni menos, y que en este momento en que todo se ve negro, sepa que Dios está presente en la historia nuestra. Claro. Alma de niño, pero yo creo que hemos perdido la capacidad de admiración de los niños. Eso sería bueno que lo volvamos a hablar en otro momento, Padre. Hoy que se nos termina este tiempito lindo que tuvimos, que da ganas de seguirlo, por eso quedarnos tal vez con esa invitación y decirle a la gente, sobre todo a usted, que con su autoridad, que Dios está presente. Me gustaría con eso nomás, ya como para este encuentro terminarlo. Y con la admiración del niño. Hasta los niños pierden. Oh, papá, ¿qué es esto? ¿Por qué no se caen las estrellas? Eso me escuchaba de chico. ¿Y quién las aguanta de arriba? ¿Por qué no se caen? ¿Y la luna por qué no se acerca? ¿Por qué queda? Y bueno, todas esas preguntas, y los adultos que no sabemos responderles si no tenemos fe, decimos: qué pregunta indiscreta, estos gurises nos molestan con sus preguntas, llenas de preguntas, y los chicos son filósofos porque no tienen nada que defender. Ellos se admiran de todo lo que hay, pero no se admiran de que la mamá sea buena, que el papá sea bueno, que el papá trabaje todo el día para que no le falte el pan. No se admiran de eso, lo ven como algo natural, normal. Bueno, no sé si terminaremos ya hoy. Yo diría que sí, pues nos quedamos con eso, con el corazón de niño. Ojalá que descubramos y alimentemos el corazón de niños lleno de preguntas, pero el corazón abierto para escuchar no lo que quiero, no como también el chico también se capricha, Claro. Sí. Encender la luz y te tapa la cara, no quiere verlo, no quiero. Bueno, pero esos son los chicos caprichosos. Bueno, pero nos quedamos con eso, es decir, le contestamos al niño y nos contestamos nosotros. Dios sostiene las estrellas y nos sostiene a nosotros también. A nosotros, y no como un Dios terrorífico, sino un Dios que ama la vida. Un Dios de amor. Bueno, otro día nos volveremos a ver entonces. Me dando un cafecito. Con el café o con el agua fresca. COINSA, Compañía Integral de Insumos Agropecuarios, División Bosques y Jardines, Motosierras Barla, Motoguadañas, cortadoras de césped, repuestos, accesorios y servicio técnico autorizado. Alvear y Rawson.